Estoy consciente de que Chevy es una marca que actualmente no tiene la mejor de las reputaciones. Y el hecho de que sus nuevos modelos en muchas ocasiones presenten fallas importantes, la verdad no le ayuda mucho en lo que es la percepción del público. Y a ello le debemos sumar el hecho de que están vendiendo modelos de una calidad aún más cuestionable para mercados latinoamericanos. Inclusive llegando muchas veces a vender productos chinos reetiquetados bajo la marca Chevrolet. Pero bueno, ese no es el tema de este video. La cosa es que toda marca tiene modelos que son buenos y algunos no tan buenos, y Chevrolet no es la excepción. Y ciertamente ustedes saben que Chevy es una marca muy popular, que también tiene algunos modelos que son interesantes. Y cuando digo interesantes, lo digo por diversas razones. Y bueno, más o menos de eso trata este video. Estos tres me resultan a mí interesantes y bueno, el último puede que sea tu favorito. Y bueno, para quienes no me conocen, muy buenas tardes hermanos, es el papá de los autos de este lado, su fuente confiable de información automotriz. Y amigos, antes de entrar en lleno con este video, les recomiendo que me sigan en Facebook, TikTok e Instagram como el papá de los autos, porque ahí siempre estoy haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder. Sin más que añadir, comencemos. Hay algunas personas que me han comentado: papá de los autos, ¿tú tienes algo contra la marca Chevy? La verdad es que no. Lo que sucede es que tengo videos sobre fallas comunes de diversos modelos de Chevy. Y bueno, a mucha gente le gusta ver el mundo arder. El algoritmo les muestra esto y bueno, ellos piensan que yo tengo algo contra la marca Chevy. Pero la verdad es que no. Tienen que entender que una falla común es algo que le puede pasar a cualquier vehículo. Así que les digo, abran su mente. No importa la marca, absolutamente todos los autos usados tienen alguna falla. Algunos presentan fallas con más frecuencia y mayor gravedad que otros, pero ya queda de cada quien analizar cada caso en particular. Y a partir de eso saber si le conviene o no un auto. Pero aquí te voy con mi selección de 3 Chevy que de yo tener la oportunidad consideraría su adquisición. Y vamos a comenzar con la número 1, que es la Silverado 1500 entre 2000 y 2006. Yo sé que para muchos puede resultar una camioneta un poco vieja y un poco sencilla. Te concedo eso, pero también tiene puntos muy positivos. Y aquí es necesario que haga este disclaimer. Yo me quedaría con las versiones que tienen motores V8, tanto el 5.3 como el 4.8 litros. Siempre he pensado que los motores V8 son la gran especialidad de General Motors. Vamos, son lo mejor que saben hacer. Y puntualmente en este caso tenemos estos motores V8 que son de la afamada familia de los motores LS que muchos de ustedes han escuchado mencionar. Claro que sí. Motores que son más que conocidos por su amplia gama de modelos, vamos a decir así, y su gran facilidad de trabajar en ellos, inclusive de modificarlos. Por eso estos LS son vistos con frecuencia en proyectos. Lógicamente se trata de una camioneta usada, pero sus fallas más frecuentes van más encaminadas a temas de menor importancia, como partes del interior que se rompen o que dejan de funcionar. Cosas que se pueden resolver con relativa facilidad y que no impiden generalmente el uso de la camioneta. Pero en cuanto a motor y transmisión, que es lo que realmente importa, sobre todo en un vehículo para uso rudo o de trabajo, generalmente funcionan, siempre con los mantenimientos adecuados y al no ser tan complejas y con tanta electrónica como las modernas, te será mucho más fácil y económico conseguir un mecánico que las trabaje cuando se necesite. Además de que los repuestos suelen ser bastante fáciles de conseguir, son abundantes, inclusive por internet, ya que es un modelo bastante común en los Estados Unidos. Y bueno, si te está gustando el video, recuerda, like, suscríbete. Y aquí te va un dato: mucha gente quiere consultarme, quiere que yo le asesore de manera personalizada, pero les tengo un dato: eso no se puede, son demasiadas personas. Así que tengo un sistema de membresías en el que si deseas te puedes hacer miembro tocando el botón unirse y puedes obtener dentro de otros beneficios contenidos exclusivos y mi asesoría personalizada. Así que si deseas que yo te ayude a escoger mejor tu próximo auto, ya sabes, hazte miembro del canal. ¡Qué buen servicio! Y bueno amigos, vamos con el segundo vehículo y estamos hablando del Chevy Corvette. Y no cualquier Chevy Corvette, estamos hablando del C7, su séptima generación, el que va entre los años 2013 al 2019. Y es que en la vida amigos, no todo se trata de autos para trabajar o para uso cotidiano. Existen algunos autos destinados a la diversión, destinados a la velocidad, y este es precisamente el caso del Corvette, un auto estadounidense deportivo que es icónico y que todo el mundo lo conoce. En este caso, si se me diese la
oportunidad, yo consideraría la adquisición de uno de séptima generación, un C7, que en mi opinión es un ejemplar de un diseño espectacular. Su motor es un 6.2 litros V8, como todo buen Corvette, que en el caso de las versiones Z06 viene supercargado, y eso hace que nada más y nada menos esta bestia produzca unos más de 600 caballos frente a los 450 que producen los que no son supercargados, las versiones civilizadas, por así decirlo. Pero yo personalmente me quedaría con uno de motor normal, aspirado, sin sobrealimentación, ya que no solamente vas a tener menor consumo de gasolina, como si eso le importase a cualquier dueño de Corvette. A nadie le importa. Sino que, además de que pienso que la simplicidad ayudaría mucho en la durabilidad y los temas de mantenimiento, también lo haría en un auto un poquito menos peligroso, ¿no? Otra cosa es que yo evitaría las versiones convertibles y compraría un coupé de techo rígido, más bonito, con mejor seguridad en temas del chasis y por supuesto sin las complicaciones que suelen traer los convertibles, sobre todo cuando le van cayendo los años encima. Y vamos a ser honestos aquí, la verdad, casi nadie anda con el techo bajado. Eso es verdad. Sobre todo en ciertos países que carecen de seguridad. En este tipo de autos, mis amigos, que como saben no son los autos que usamos en la cotidianidad, usualmente el que tiene un Corvette tiene otro vehículo para uso del día a día, la verdad no me importaría mucho el tema del consumo ni del mantenimiento, sino que es un auto para divertirse. Y es un auto muy bonito y disfrutable. En esos acápites, el Corvette cumple las expectativas a cabalidad. Llegado a este punto del video, déjame en los comentarios V8 para yo saber quiénes han llegado hasta este punto del video. Y amigos, pasamos nada más y nada menos que al tercer vehículo de este listado, que también resulta ser mi favorito. ¿Por qué? Porque pienso que se puede adaptar muy bien a mi estilo de vida actual. Y estamos hablando del Chevy Tahoe entre 2015 y 2020, que como saben se trata de su cuarta generación. Y aquí tengo que hacer una pausa para mostrar mi indignación con General Motors. ¡Tengo miedo! De verdad, General Motors, ¿para qué poner un sistema de desactivación de cilindros en un vehículo grande, pesado con motor V8? Se supone que quien quiera eficiencia no va a comprar este tipo de vehículos, sino que se va con algo más pequeño, más ligero. Es una absurda tecnología que simplemente hace fallar los motores. Punto. Habiendo dicho eso, si vas a comprar una Chevy Tahoe de estas y tienes la oportunidad de adquirir un dispositivo de estos que eliminan la tecnología de desactivación de cilindros o manejo variable de cilindros, como sea que le llamen, bueno, háganlo, porque te va a evitar fallas del motor, fallas relativas a las válvulas y demás. Pero tampoco es que es imperiosa la necesidad de comprar un dispositivo para eliminar este sistema. Puedes vivir con él, simplemente dar al vehículo los mantenimientos adecuados. Amigos, me gusta este Tahoe porque es un vehículo amplio, es cómodo, tiene buena seguridad, tiene buen aspecto. Básicamente te va a dar ese aire, esa presentación, esa impresión de que eres un patrón. Y eso sin tener que gastar un riñón, porque es un vehículo usado, porque es un vehículo que ya tiene unos años y que se ha depreciado, pero todavía sigue siendo una opción decente. Lógicamente, mantener un vehículo de estos no va a costar lo que te cuesta mantener un Civic y demás, ¿ok? La verdad, las cosas como son. Así que no es un vehículo ATV, apto para todo bolsillo. Igual, aquí tenemos un motor de 5.3 litros V8, que lógicamente se corresponde con el tipo y tamaño y peso de vehículo del que se trata. En este canal tengo un video de sus fallas comunes que te dejo en la descripción. Coméntame cuál de estos Chevy ha sido tu favorito y por qué. Estaré muy atento a los comentarios. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, déjenme su like, comenten, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Muchas gracias por su atención.